Bienvenidos a su programa Entre Juristas, un espacio en el cual el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México diserta sobre temas de interés jurídico. Hoy vamos a platicar sobre la promoción de juicios de amparo contra la ejecución de proyectos derivados de la reforma energética, para lo cual nos acompañan el licenciado Rogelio Gama Moreno, coordinador de la Comisión de Derecho Civil del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y asociado del despacho Hogan Lovells. Así es, muchas Bienvenido, gracias. Rogelio. Gracias. Nos acompaña también el licenciado Benjamín Pérez Gutiérrez, experto en Derecho Procesal Civil y Mercantil y asociado senior del despacho Hogan Lovells. Así es, muchas gracias por la invitación. Te aprecio mucho, además, que llegaste hoy desde Guadalajara para grabar. Sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, y para entrar en materia, les pido que nos expliquen cuál fue el cambio más relevante en materia de reforma energética en México. Sí, con mucho gusto, María. Mira, es difícil hablar de un cambio trascendental, relevante en la materia energética en nuestro país, pero porque, como tú sabes, hubo al menos 3 modificaciones en la Constitución a 3 artículos importantes, y después se emitió legislación secundaria que precisamente regula la materia energética en nuestro país. Pero si tuviéramos que acotar el tema y hablar de cuál fue el cambio más relevante en ese sector, probablemente es que a partir del 2013 se abre el sector energético en nuestro país a la iniciativa privada, tanto nacional como extranjera, para que participen en el desarrollo de este tipo de proyectos que son fundamentales y vitales en el país, y que había estado prohibida desde atrás del 2013 durante 75 años. Es decir, los particulares no habían tenido la oportunidad de participar en este sector que es de vital importancia en nuestro país, y entonces se liberaliza, por ejemplo, el gas natural, el petróleo, se liberaliza también la energía eléctrica, y a partir de ese momento empiezan las personas, las empresas nacionales y extranjeras a participar un poco más en ese sector. Se estimaba en el 2013 que a partir de ese año y en los siguientes 15 años iba a haber una inversión muy importante económica en el país. Se estimaba que iba a haber una inversión aproximada de 170 billones de dólares, lo cual iba a traer muchos empleos y muchas oportunidades de trabajo aquí en el país. Inversión privada. Inversión privada, así es. Y sobre todo, y esto deriva de la simple razón que el gobierno se da cuenta que ya no tenía los elementos ni los instrumentos tecnológicos necesarios para arriesgarse durante el desarrollo del sector energético de nuestro país, y ese riesgo se lo transmite a empresas privadas. Muy interesante la movida del gobierno de la República en ese sentido, porque dice, tú arriésgate a explorar, por ejemplo, yacimientos petroleros, a celebrar todo tipo de contratos con particulares, etcétera. Tú eres empresa privada la que vas a llevar a cabo esta reforma energética y el desarrollo del sector energético en el país. Entonces, de ahí que yo pudiera decir finalmente, sin duda, lo más importante de esta reforma energética, desde mi personal punto de vista, es esta apertura en el sector de energía del país. ¿Y por qué dices se estimaba que llegaría a determinada inversión? ¿Se sigue estimando? ¿O? Sí, me refiero a que en el 2013 se hizo una estimación que en 15 años, en los 15 años siguientes... ¿Va bien? O sea, ¿va la inversión conforme a lo previsto? De hecho, las empresas particulares, privadas, extranjeras y nacionales empezaron a tener participación prácticamente desde el minuto 1 de la aprobación y de la publicación de esta reforma energética. Entonces, la verdad es que ha sido un cambio muy relevante para el país. Ya, muchas gracias. ¿Y cómo comenzó a desarrollarse la participación de estas empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, en el sector energético? Bueno, a raíz de esta reforma, obviamente. Sí, pues a raíz de la reforma, antes de la publicación de la legislación secundaria, ya digamos que se llevaba a cabo procedimientos de licitación pública abierta para
la participación de empresas privadas extranjeras y mexicanas en proyectos de hidrocarburos. Derivado de estas licitaciones, las empresas que ganaron estos proyectos celebraron contratos, por ejemplo, en materia de gas natural con la Comisión Federal de Electricidad para desarrollar para prestar el servicio de transporte de gas natural a través de ductos, en donde ya, como comentaba Rogelio, ya la empresa, digamos que se traslada a la empresa la obligación de adquirir los derechos de vía para la construcción del gasoducto, de celebrar los contratos con los particulares o los posesionarios o propietarios de las tierras por donde por donde está proyectada el trazo del gasoducto. Incluso la empresa ganadora de la licitación es quien debe generar el trazo del gasoducto. Y bueno, pues así es como digamos, empieza a caminar esta reforma ya en proyectos en particular. Ya. ¿Y qué papel ha desempeñado el juicio de amparo en el contexto de esta reforma energética? Híjole, pues el juicio de amparo ha desempeñado un papel vital, yo creo que desde el punto de vista positivo como desde el punto de vista negativo. Tiene dos caras muy importantes la moneda que creo que es importante hablar. Yéndonos un paso atrás, María, hay que recordar que el juicio de amparo es un medio para preservar los derechos humanos que están reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Es decir, es un mecanismo que permite a los particulares normalmente a defenderse de ese tipo de actuaciones de la autoridad, por ejemplo, de actos u omisiones o de normas generales de ciertas autoridades en el país. Entonces, a raíz de la reforma energética, vemos, pues primero hablando del lado positivo de la moneda, vemos, por ejemplo, que, como decía Benjamín, este tipo de empresas se dedican a obtener o están obligadas, con base en ese contrato que se celebró, por ejemplo, con la Comisión Federal de Electricidad, a obtener todos los permisos, licencias y autorizaciones respectivos para poder alojar, por ejemplo, un gasoducto en cierto municipio. Entonces, sucedía que obtenían estas licencias, o sucede en la actualidad que obtienen estas licencias y estos permisos en determinado municipio, con una administración determinada, comienza la construcción del ducto sin ningún inconveniente o el desarrollo del proyecto energético respectivo, y en el ínter de la construcción hay un cambio de administración en el municipio, por ejemplo. Y enseguida nos vemos con sorpresas, por ejemplo, que notifican los municipios a las empresas de energía en el país, oficios en donde, por ejemplo, les revocan las licencias que ya les habían otorgado previamente en la administración anterior. Bueno. Les suspenden los trabajos y las obras de construcción de la noche a la mañana, y además los amenazan o los aperciben que de seguir con la construcción, por ejemplo, del proyecto energético, se ordenaría la demolición de lo que ya se llevaba construido hasta ese entonces. ¡Qué pesadilla! Sí. Entonces ahí, sí, la verdad es que es algo altamente preocupante, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista de la empresa y del sector y para la empresarial. inversión, Sí, por supuesto. ¿qué seguridad jurídica tienen de que la cosa va a funcionar bien? Entonces ahí sí es importantísimo que el juicio de amparo proceda de inmediato. Por ejemplo, no sé si... Bueno, aquí por ejemplo, a veces los recursos locales de la ley local no contemplan una suspensión tan efectiva como lo es la que prevé la ley de amparo. Es aquí donde acudimos, bueno, las empresas acuden al juicio de amparo para poder suspender ese tipo de determinaciones o de oficios o de actos de autoridad en las que si no existiera esa tutela, digamos, del ejercicio para la suspensión, quedan completamente vulnerables. Así es. Quedan completamente vulnerables, así es. O sea, y la forma en la que desde nuestra experiencia y en el despacho hemos visto este tipo de asuntos es: las empresas vienen con una impresión pues muy negativa de este tipo de oficios, sobre todo empresas internacionales. Las nacionales suelen tener también equipos jurídicos importantes adentro, pero muchas veces las empresas internacionales confían plenamente en sus asesores externos. Entonces, llegan con nosotros y nos dicen qué hacemos. Y lo primero que hacemos es revisar, como dice Benjamín, la legislación interna estatal para verificar si estamos en posibilidad o no de acudir directamente al juicio de amparo o si tenemos que agotar un medio ordinario de defensa.
como lo hemos hecho normalmente es que, y lo que nos hemos dado cuenta, es que ciertas legislaciones del país o la mayoría prevén más requisitos para solicitar la suspensión en el juicio de amparo o bien prevén plazos más amplios para el otorgamiento de la suspensión. Y ya hay criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice que si eso establecen las leyes locales en el medio ordinario de defensa, tú puedes acudir directamente al juicio de amparo indirecto, por ejemplo, para combatir este tipo de actos. Entonces, ahí es cuando entramos al juicio de amparo en el ámbito positivo. ¿Por qué? Porque lo que logramos es, y lo que hemos logrado en estos años a raíz de la implementación de la reforma energética, es que pese a estos oficios, se concedan suspensiones para el efecto de que las empresas puedan seguir con la construcción o con el desarrollo de sus proyectos en materia de energía en el país. Así evitar las demoras y con todo el costo económico que conllevan. Exactamente, María. Tú lo has dicho bien. Son pérdidas millonarias las que una empresa de estas pudiera tener por estar parada un día, por ejemplo. No, y además que sí cuentan con las autorizaciones, licencias y permisos correspondientes que están vigentes, ¿no? En ese momento. Incluso también sucede que cuando se va a agotar la vigencia de la licencia, se pide ya la prórroga para la ampliación. Para siempre estar en cumplimiento. Así es, y entonces la autoridad no da esa prórroga o ya viene la fecha de vencimiento y no da una respuesta. Entonces, ante esa situación también hay criterios de la Suprema Corte que nos han servido para solicitar que hasta en tanto no haya una respuesta por parte de la autoridad, se pueda, a través de la suspensión, prorrogar la vigencia de esa licencia y permita la continuación del proyecto. Muy bien. Entonces, esto es el juicio de amparo en su versión positiva. En su versión positiva. En su versión negativa, ¿cuál sería? Híjole, esta es la más delicada probablemente de la reforma energética. Sucede, por ejemplo, que se celebran contratos de todo tipo, de uso, de servidumbre voluntaria, de arrendamiento, por ejemplo, incluso algunos contratos de propiedad, de compraventa, etcétera, con ejidos, con comunidades indígenas, con particulares, con titulares de parcelas, etcétera. Entonces, este tipo de empresas celebran esos contratos y al curso de los días posteriores a la celebración del contrato, estas empresas suelen recibir oficios o notificaciones por parte de un juzgado de distrito en donde les ordenan la suspensión inmediata de las obras del proyecto energético de que se trate. Es decir, son amparos que normalmente promueven este tipo de comunidades, este tipo de ejidos, en contra del propio proyecto que ya aprobaron previamente en un contrato de servidumbre, por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, promueven el amparo. Y al ser el juicio de amparo y la ley de amparo tan proteccionista con personas como las comunidades indígenas, como los ejidos, etcétera, tienen acceso a una suspensión que puede ser gravísima para efectos de la materia energética en el país. Es la suspensión de plano y de oficio que se concede con base en la ley de amparo. Y en ese sentido, los jueces solamente tienen la demanda de amparo que se promueve por la comunidad o por el ejido respectivo, o por el titular de la parcela, ven la demanda y dicen, oye, pues aquí yo veo que tiene legitimación activa, que manifiesta que esta obra, por ejemplo, puede tener por efecto privar total o parcialmente de los derechos de propiedad o posesión de estas personas en la tierra respectiva o en la ubicación en donde se encuentre este desarrollo del proyecto energético. Y con esas solas circunstancias se concede una suspensión de plano que pudiera ser desastrosa para efectos de energía, ¿no? Sí. Y yéndonos un poquito más atrás, en el tema de la oportunidad para ejercer esa acción de amparo, pues normalmente, como sabemos, son 15 días, ¿no? En una situación ordinaria. Pero para estos grupos vulnerables, ese plazo se amplía incluso a 7 años. No. En donde ellos pueden ejercer esa acción de amparo. Eso está terrible. Y bueno, pues tenemos que vivir durante la ejecución del proyecto con esa posibilidad. Ya lo sabían, Así es. Siempre es como tener la espada de Damocles todo el tiempo. Exactamente. Entonces, como bien lo comenta Rogelio, al momento que el juez recibe la demanda, pues únicamente tiene el dicho de la comunidad o del ejido o el particular sobre las circunstancias específicas para determinar si procede o no una suspensión de plano. Y esto pues nos liga con el otro tema, que es el recurso.
el recurso que podemos ejercer en contra de esta suspensión de plano es un recurso muy acotado de 2 días, un recurso de queja, en donde el tribunal colegiado no puede más que resolver con base en la apreciación que hizo el juez de distrito de lo que le manifestó el quejoso. Es decir, nosotros no podemos allegarle pruebas o acreditar la apariencia del buen derecho, por ejemplo, de la celebración de un contrato previo con la comunidad, de la obtención de las licencias, permisos, autorizaciones para llevar a cabo la construcción del gasoducto. Nada. Nada. Entonces, eso aunado a los plazos también de... Y algo... Tengo que ir a un corte. Para no interrumpirte, guárdame la idea, por favor, y ahorita de regreso nos haces favor de exponerla. Gracias, María. No se vaya, volvemos en breve. Estamos de regreso en su programa Entre Juristas. Los invito a contactarnos a través de nuestro correo electrónico y de nuestras redes sociales. En Twitter y Facebook como Canal Judicial y en la cuenta de YouTube del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México encuentra usted todos los programas que han sido grabados. Nos interesa escuchar su opinión y conocer sus sugerencias. Muy bien, antes de irnos a corte, Rogelio, te interrumpí. Me estabas platicando sobre los aspectos negativos del juicio de amparo en proyectos de reforma energética. Así es, y como comentaba Benjamín y un poquito en adición, es muy importante destacar que este tipo de comunidades indígenas de ejidos, en la mayoría de los casos, omiten hechos que les constan en sus escritos iniciales de demanda. Es decir, omiten decir que se celebró un contrato con esta empresa contra la cual están promoviendo este tipo de juicios de amparo, omiten decir que se les pagó por ese contrato, omiten decir incluso, es muy importante hacer mención, María, que este tipo de empresas, más allá de la ejecución y del desarrollo de los trabajos energéticos y proyectos energéticos en el país, realmente se preocupan por las propias comunidades y por los ejidos. Y más allá del dinero, el numerario que les entregan, tratan de ayudarlos con proyectos sociales. Exactamente. Sí. No, y tales proyectos son, por ejemplo, la construcción de escuelas, la remodelación de caminos, áreas deportivas, canchas de fútbol, de básquetbol. No, y además también... Es una pena, es una verdadera pena. Sí, en relación con la contraprestación que se les paga por la celebración de este tipo de contratos para la adquisición del derecho de vía, o sea, esa contraprestación está regulada en la Ley de Hidrocarburos, en donde se tiene que llevar a cabo con base en tabuladores emitidos por el INDAVIN y debe haber un avalúo específico sobre el área contratada por parte de un perito específicamente de la sección energética del INDAVIN. Entonces, esa contraprestación no recae ni siquiera en las partes. No se determina en forma subjetiva, así es, ni es arbitraria. No es arbitraria, así es. Ahí va. Pero adicional a esa contraprestación que se paga, como bien comenta Rogelio, además las empresas participan para obras de desarrollo social en las comunidades y bueno, todo este tipo de circunstancias se omiten al momento de promover estas demandas de amparo, lo cual complica el margen de acción una vez que se promueve un recurso, porque al no poder ofrecer pruebas... ¿En ningún momento de la etapa se pueden ofrecer pruebas? No, en el momento en que se impugna una suspensión de plano, a través del recurso de queja de 2 días, que de entrada ya es un plazo muy corto, 2 días, pero no se pueden allegar pruebas. Y entonces, luego, ¿cuándo sí? Después puedes... Sí, por ejemplo, pues al rendir el informe con justificación, porque pero ya mientras aquí, ya estás con la obra detenida. Así es, en la suspensión de plano, a diferencia de una suspensión provisional o definitiva, no tienes ya posibilidad con posterioridad de ofrecer pruebas. Entonces, prácticamente tienes que vivir con esa suspensión durante todo el procedimiento y eso complica muchísimo o ha complicado mucho el desarrollo de los proyectos de hidrocarburos. Porque además es algo que necesariamente los inversionistas toman en cuenta. Sí, claro. Entonces yo... No, y los costos o los gastos en abogados que también les genera. No, y los costos de operación para las empresas. Sí, para empezar. Participa muchísima gente en la construcción de este tipo de proyectos de hidrocarburos. O sea, es muchísima gente, maquinaria, equipo que cuesta muchísimo dinero. Sí, que a su vez las empresas tienen subcontratistas con los que tienen que cumplir en ciertos plazos, ciertos pagos, etcétera. Y cuando se reciben este tipo de oficios o suspensiones de plano, como decía Benjamín, o incluso una suspensión provisional, pues sí se pone en tela de juicio un poco
los proyectos de energía a nivel nacional, ¿no? Entonces, Por supuesto. es un tema muy delicado. Sí, por supuesto. Bueno, ¿y quiénes están detrás de la promoción de estos juicios de amparo, de los juicios de amparo malos, por así llamarlos, de los que obstaculizan la reforma energética? ¿Y qué buscan? Bueno, muchas veces nos hemos topado con que son o sea, grupos de abogados que estudian, digamos, el trazo del gasoducto, saben por dónde va a pasar un gasoducto. abogados Por ejemplo, oportunistas. en el caso de gasoductos, ¿no? O el proyecto energético de que se trate, como las empresas publican estos trazos o estos proyectos, ellos lo revisan y van con las comunidades y con los ejidos y con los particulares que ya han celebrado previamente estos contratos para la adquisición de derecho de vía. ¿Que estaban perfectamente conformes? Así es. Y entonces es cuando empiezan ahí a hacer grilla Claro. para la promoción de este tipo de juicios que pues ponen en riesgo todo un proyecto, ¿no? Porque pues ya con la, digamos... Es de verdad una práctica terrible, porque más allá de ver por el bien del país o de la comunidad, ven por un beneficio inmediato propio. Sí, claro. Claro, y María, tampoco hay que generalizar. Yo creo que también hay ocasiones en las que estas comunidades, estos ejidos o incluso personas físicas normales promueven estos juicios de amparo de verdad con un interés legítimo, que tienen bases suficientes o que consideran que sus derechos humanos se pueden vulnerar, a través de la ejecución de este tipo de proyectos. Pero como dice En esos Benjamín, casos es válido. es totalmente válido y entendible, pero son los menos. La gran mayoría de los asuntos que hemos tenido oportunidad al menos de ver en el despacho y de platicar con otros colegas que también se dedican a la misma materia, son grupos de abogados, como dice Benjamín, que van con cada una de las comunidades, de los ejidos, que son estos sectores mucho más protegidos por la ley de amparo, para decirles, oigan, yo les puedo conseguir más dinero del que ya les dieron. Yo sé que ya celebraste un contrato, sé que ya te pagaron, pero ¿sabes qué? Existe un mecanismo maravilloso con el cual yo te puedo conseguir más dinero. ¿Cómo? Mediante el juicio de amparo. Dirás, con eso nos puedo conseguir, ¿no? Porque Exactamente. obviamente Claro. también. Usan el juicio de amparo como un mecanismo de extorsión judicial textualmente. Qué terrible. O sea, el amparo lo promueven diciendo, omitiendo hechos que les constan, obtienen suspensiones de plano que orillan a este tipo de empresas a negociar con estas personas, a pagarles nuevamente por algo que ya habían pagado, para que se desistan de este tipo de juicios de amparo. Entonces, estos son los problemas que día a día una empresa de energía en el país enfrenta con el desarrollo de sus proyectos. No puede seguir sucediendo esto. No, y que en ese momento ya no se puede echar para atrás, ya está el proyecto en marcha, necesariamente van a tener que ceder ante la extorsión de alguna forma. Exactamente, ¿no? Y yo creo que aquí, y estamos en el programa adecuado para decirlo, la colegiación obligatoria. O sea, Por supuesto. el Ilustre y Nacional Colegio de Justo Abogados, eso estaba yo o sea, pensando. tendríamos que promover mucho más, Claro. hacer más lobbying en el Congreso para que podamos tener la colegiación Porque obligatoria. en ese momento quitas de en medio a este tipo de Exactamente. pseudoabogados que verdaderamente son los que le dan la mala fama a la profesión. Una institución tan noble como el juicio de amparo no puede usarse como un pervertida. mecanismo exactamente de extorsión judicial. Claro. ¿Y cómo reaccionó el Poder Judicial de la Federación ante la promoción de amparos contra la ejecución de proyectos derivados de la reforma energética? ¿O cómo ha venido reaccionando? Bueno, en un inicio los criterios, digamos, este tema de la implementación de la reforma energética no tenía precedentes, ¿no? El tema de la adquisición de los derechos de vía, como está regulada actualmente en la Ley de Hidrocarburos y su reglamento, es, digamos, un tema novedoso. Entonces, en ese sentido, los jueces de distrito, cuando recibían este tipo de demandas, pues se acotaban mucho al dicho del quejoso. Y en ese sentido, pues concedían este tipo de suspensiones de plano. Porque además es un tema que requiere cierta especialización por parte del juzgador. Sí, claro, también, adicionalmente. Sin embargo, digamos que ya en el desarrollo de estos 5 años que lleva la reforma, hemos visto que han cambiado los criterios, ha cambiado la forma en la que el juez analiza una demanda de este tipo, ¿no? Ya, por ejemplo, no le da entrada a una suspensión de oficio o una suspensión de plano, ya la tramita como una suspensión provisional
y para efecto de que la autoridad pueda pronunciarse antes de que se dicte una suspensión definitiva o incluso pueda llegar pruebas, ¿no? Además, también, por ejemplo, en el tema de la suspensión de plano, a veces cuando las otorgan, también las limitan o las supeditan al hecho de que si existe un contrato celebrado con la comunidad o con el particular o el quejoso que lo promueve, pues va a dejar de surtir efectos esa suspensión. O sea, da la posibilidad de que si existió un hecho que hayan omitido los quejosos y que se pueda desprender digamos, del llamamiento al juicio de la empresa o de alguna autoridad responsable, pueda derivar en la revocación de esa suspensión. Entonces, hemos visto una evolución en los criterios de los jueces. Y además una evolución, pienso yo, que muy favorable, ¿no? Sí, claro, muy favorable. Caminando hacia la protección de esta inversión y de estos contratos pues ya celebrados. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que yéndonos un paso antes, era totalmente comprensible que el Poder Judicial de la Federación, al igual que nosotros los practicantes, pues nos encontrábamos ante un tema totalmente nuevo. Es decir, los jueces de distrito recibían este tipo de demandas de amparo en donde, si fuera cierto lo que están narrando en sus hechos, bajo protesta de decir verdad, Es grave. Es gravísimo y es totalmente procedente este tipo de suspensiones de plano. Por favor, concédanselas. No puede ser que una empresa entre a desarrollar su proyecto energético en mi propiedad sin antes haber celebrado los contratos, sin antes haber obtenido los permisos respectivos. No se puede así, ¿no? Entonces, la primera impresión que tenían los juzgadores era, claro, vamos a conceder violación absoluta de las garantías individuales, de los derechos humanos y suspensión de plano. Vámonos, ¿no? Entonces, ¿qué fue? Y vamos a ir platicando ya un poco más adelante de cómo ha ido evolucionando el criterio de los jueces, como ya anticipa un poco Benjamín. Sí, por favor. Bueno, ¿y cuáles son los obstáculos principales que enfrentan las empresas de energía durante la tramitación de amparos promovidos contra sus proyectos? Bueno, pues una vez que ya este tipo de amparos están promovidos, que está concedida la suspensión de plano, el propósito último de los abogados que están detrás de esta maquinación maquiavélica del proyecto, lo único que quieren es dilatar lo más que se pueda el trámite del juicio de amparo. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen con el llamamiento indiscriminado de autoridades responsables y de terceros interesados. Para que en lo que todos desfilan pase tiempo, ¿no? Exactamente. Nos ha tocado asuntos que han llegado a llamar cerca de 80 autoridades responsables que están localizados en distintos puntos del país. Nos han tocado asuntos que han llamado también a muchos terceros interesados. Además, por cada informe con justificación que se rinde en el trámite del juicio de amparo, es una ampliación de demanda adicional por parte de estos abogados que están atrás de estos asuntos. Es eterno. Entonces, se hace un procedimiento literalmente eterno. Como sí, a base de puras chicanas. A base de puras chicanas. Y además, no se enfocan en la técnica jurídica del propio juicio de amparo, porque además le suple... la conocen. Y le suple la deficiencia de la queja el juez y los tribunales colegiados al tratarse de comunidades indígenas y de ejidos como tal, ¿no? Vemos también que, por ejemplo, empiezan a promoverse estas ampliaciones de demanda, llega un punto en el que ya son tantas que el juez dice, ya te las voy a desechar, ¿no? No todas son procedentes. Se desecha una demanda y promueven recursos de queja contra el desechamiento de la demanda. ¿Y cuál es el problema de estos recursos de queja? Que la mayoría suspenden el trámite del juicio de amparo. O sea, no solamente tienes la suspensión de plano ya otorgada, sino que ya tienes la suspensión del procedimiento, ya no puedes seguir. A empezar. Y entonces, como se tramitan este tipo de recursos es, se promueve el recurso, se suspende el trámite del juicio y se notifica a todas las partes en el trámite del juicio de amparo. Así es otra ronda de notificaciones para que el recurso se pueda enviar al colegiado, ¿no? Y de ahí... Entorpecer y entorpecer y entorpecer. Así es. Y en el tribunal colegiado, entonces ya una vez que se notificaron a todas las partes, se envía el recurso de queja al tribunal colegiado, el tribunal colegiado lo admite, lo turna a una ponencia y a partir de ahí el colegiado cuenta con 40 días hábiles para resolver, o sea, otro plazo más. Pero ¿qué es lo que nos hemos, o a lo que nos hemos enfrentado en esta experiencia? Es que los tribunales colegiados están saturados de trabajo en el país.
no cumplen normalmente con este tipo de plazos o bien envían los recursos a tribunales auxiliares que están localizados en distintos lados de la República Mexicana. En fin, María, se hace un procedimiento eterno, el juicio de amparo, en contra de este tipo de proyectos que son fundamentales para el desarrollo del país. Claro, pues grave, grave. ¿Y qué recursos están disponibles para contrarrestar estos malos amparos? Pues, digamos, en principio, en contra de la suspensión, como ya lo habíamos comentado, en contra de la suspensión de plano procede el recurso de queja de 2 días, en donde hemos comentado que es muy acotada el margen, digamos, de acción. Y que no te da tiempo a ofrecer ningún tipo de prueba. Pero también está, pues, los recursos de queja en contra de la admisión de este tipo de demandas, que es un recurso un poco más, de un plazo un poco más amplio de 5 días, en donde también es el tribunal colegiado que recibe este recurso vuelve a analizar el tema de la procedencia del amparo, ¿no? Yeah. Y como tal, pues estamos sujetos también al informe con justificación que se rinde o a los alegatos por parte de los terceros interesados para que en el fondo del asunto, al resolver en sentencia definitiva, el juez ya analice toda la cuestión, vea si existió efectivamente si existen esas autorizaciones, licencias, permisos o contratos y en todo caso si se vulneró o no algún derecho humano de la comunidad o del quejoso. Sí. ¿Qué más nos ibas a comentar sobre los recursos? Sí, mira, los recursos, como bien dice Benjamín, está para combatir la suspensión de oficio y de plano que prevé la ley de amparo. Se prevé este recurso de queja de 2 días del que hablaba Benjamín. Para combatir la suspensión provisional está el recurso de queja igual que mencionó Benjamín, y para combatir la suspensión definitiva está el recurso de revisión. Este recurso de revisión se debe de interponer dentro de los 10 días siguientes a la publicación de la suspensión definitiva. Pero a lo que nos hemos enfrentado, y en la mayor parte de los juicios de amparo, estamos lidiando con suspensiones de plano y de oficio que son concedidas a ejidos, a comunidades indígenas, a titulares de parcelas, etcétera, ¿no? Porque este tipo de suspensiones se les concede con base en esta protección muy amplia de la ley de amparo, ¿no? ¿Algo más que quisieras agregar sobre esta parte de los recursos, Benjamín? Bueno, también existe la posibilidad, una vez de que ya se dictó una suspensión definitiva, de promover un incidente de modificación a la suspensión cuando ocurre un hecho superveniente que así lo requiera, ¿no? Aquí el problema es el hecho superveniente, ¿no? Así es. Aquí el problema es el hecho superveniente. Que puede ser tal vez que derivado de algún alegato o algún informe con justificación se alleguen más constancias al expediente, las cuales no fueron tomadas en cuenta al momento de dictar esa resolución en suspensión definitiva. Y para subsanar esa omisión se puede... Digamos, sí, manifestar ese hecho superveniente que lo es para el procedimiento y en ese sentido promover un incidente de modificación a la suspensión. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos nuevamente a un corte y regresamos para seguir platicando sobre la promoción de juicios de amparo en contra de los proyectos de reforma energética. Ya volvemos. Gracias. Estamos de regreso en su programa Entre Juristas platicando sobre la promoción del amparo en contra de los juicios, la promoción de juicios de amparo contra la ejecución de proyectos derivados de la reforma energética con Rogelio y con Benjamín. Me gustaría preguntarles si consideran que los recursos de los que hemos platicado, consideran que son efectivos o que se requiere una reforma a la ley pues para hacerlos mejores. Pues sí, nosotros consideramos que sería muy oportuna una reforma, sobre todo en el tema de la suspensión de plano que hemos comentado, para, por ejemplo, ampliar el plazo de ejercicio del recurso de queja, ¿no? Actualmente únicamente contamos con 2 días para promover ese recurso. Pero además... ¿Cuánto tiempo consideras tú que sería conveniente ampliarlo? Pues también para acotar, digamos, el tema de que sea rápida la resolución, creo que se podría ampliar a los 5 días que
que por lo regular Suena muy está lógico el plazo, ¿no? Muy sensato. para el recurso de queja, por ejemplo, en contra de la suspensión provisional. Se podrían, digamos, homologar esos plazos, ¿no? Pero además, la posibilidad de que ya sea la autoridad responsable o un tercero interesado pueda llegar elementos que fortalezcan la apariencia del buen derecho, pues, que el juez pueda tener la película completa. Esos días en estado de indefensión, por así decirlo. Exacto, Importantísimo. Que la valoración que hace el juez respecto a la concesión de una suspensión no se base únicamente en el dicho del quejoso. Sino así también es, sino que las otras partes en el juicio, como lo son los terceros interesados y las autoridades responsables, puedan también allegar constancias que sustenten esa apariencia del buen derecho con base en la cual se dictan este tipo de medidas. Como tú decías, contratos, así es, autorizaciones, permisos, constancias a lo mejor de los pagos o de los proyectos que se están realizando para la comunidad. Así es, y eso podría ampliar, digamos, la protección que puede tener una suspensión a favor del quejoso, por ejemplo, en temas de seguridad, por ejemplo, ¿no? En la construcción del gasoducto, que se lleve a cabo la vigilancia por parte de las autoridades que otorgaron esas licencias o esos permisos para que se cumplan con las medidas de seguridad o temas que, digamos, tiendan a proteger, sí, los derechos humanos de los quejosos, pero no en el sentido de obstruir el desarrollo de este tipo de proyectos, sino únicamente que tiendan a proteger esos derechos humanos, ¿no? Dentro del procedimiento. Creo que esa posibilidad de allegar esas constancias al juez, al tribunal colegiado que va a resolver ese recurso, le daría una visión más completa de cómo está esa situación en particular. No, y en última instancia agilizaría el proceso. Sí. ¿No? Yo creo que aquí también hay una cuestión práctica y de trámite muy relevante que pudiera cambiarse. ¿Cuál es? En el trámite, este tipo de recursos de queja se promueven en 2 días contra la suspensión de plano. Y anteriormente, es decir, antes del 2017, que se emitió un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se enviaba de inmediato el recurso de queja para resolución en el tribunal colegiado. Es decir, se resolvía muy rápido este tipo de recursos, para bien o para mal. En ocasiones nos han tocado resoluciones favorables, en otras no, pero para bien o para mal se resolvía muy rápido. A partir del 2017, un criterio de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a mi parecer es desafortunado, le obliga a los juzgados de distrito y a los tribunales colegiados notificar a las partes sobre la interposición del recurso de queja. ¿Esto qué quiere decir? Que se admite a trámite la demanda y en el mismo auto que admite a trámite la demanda se concede la suspensión de plano y de oficio. Y ese auto se tiene que notificar a todas las autoridades responsables. Pero no solo eso, cuando uno interpone el recurso de queja contra ese auto, también ese recurso se le tiene que volver a notificar a todas las autoridades. Y es notificación personal. Es una notificación personal. Es una notificación personal para que adicionen constancias en el recurso de queja y tenemos un grave problema con las notificaciones en el juicio de amparo, que seguramente será parte de otro programa, pero las notificaciones en el juicio de amparo a las autoridades responsables se siguen practicando en su mayoría por correo certificado, por Correos de México, que si bien te va, quedan notificadas en 15 días. Pero ha habido ocasiones en que se tardan hasta 6 meses en notificar un solo acuerdo. Entonces, esto demora muchísimo el envío de la queja al tribunal colegiado para ser resuelta y no se demora todo. Y no puedes tener ese acceso efectivo a ese recurso. Y mientras el proyecto parado. Parado, absolutamente. Sí, digamos que lo que se buscaría con una reforma tal vez es dotar de efectividad a un recurso realmente. O sea, dotar de mayor efectividad a un recurso a través... Porque no basta que exista, tiene que funcionar. Así es, y de expeditez también. Claro. O sea, en el sentido de que las demás partes en el juicio de amparo puedan allegar constancias, pero que también el trámite se agilice para que la autoridad que va a resolver pueda hacerlo en un plazo también breve. Pues son varios temas que tal vez se deben revisar para que este tipo de proyectos pueda tener viabilidad, porque muchas veces con este tipo de promoción de juicios de amparo se llega a volver inviable un
un proyecto. Y Claro. son temas que repercuten en todo que trascienden el interés jurídico de las partes en el juicio No. al orden público y al interés social. Al interés o sea, social, como bien dices. Y otra pregunta, ¿tú crees que valdría la pena dentro de la reforma a lo mejor obviar el que tenga que ser una notificación personal? ¿O cómo podría hacerse esta notificación? Pues para el que sea acceso más a medios expedita? tecnológicos Claro. para las notificaciones, o sea, que puedan hacerse... Sobre todo tratándose de Sí. autoridades, pues debe ser, Así ¿no?, es. relativamente sencillo. Por correo electrónico Por correo incluso. O sea, electrónico. estamos Por en el correo siglo electrónico, XXI y no puede correcto. ser que estemos usando el correo de México y el correo certificado para notificar a las autoridades Con responsables. lo cual todo el mundo podría quedar notificado en un plazo máximo de una semana, dependiendo. Incluso los, De un día para otro, propios sí. exhortos, ¿no? Los propios exhortos. Los propios exhortos que se giran para notificar a una persona que esté en un estado o una ciudad distinta de la República Mexicana. Que lo tienes que hacer vía el así. juez, y No, en lo que te le llega tienen al las otro, y en lo copias, que, en lo que va. Ajá. Entonces, por ejemplo, esa comunicación entre juzgados podría ser vía electrónica también, para Podría que y lleven a debería, cabo claro. esa notificación. Y a lo mejor hacerlo como muy claro, no se me ocurre, pero tener una cuenta de correo dedicada exclusivamente a eso, y además hay maneras de probar que se abrió, que se leyó, Claro, ¿no? por supuesto, Sí, claro. por supuesto. Totalmente de acuerdo. Y yo nada más abonaría una cuestión adicional. Sí creo que, al igual que Benjamín, en el recurso de queja de 2 días o de 5, si es que se llegara a ampliar este plazo, se tendría que dar a las partes la oportunidad de ofrecer pruebas. O sea, el juez no se puede basar en el simple dicho bajo protesta de decir verdad que digan este tipo de abogados, porque ya vimos que omiten hechos que les constan y que tal vez si el juez tuviera la película completa, hubiera dictado otra suspensión muy distinta o incluso no hubiera concedido una suspensión en ese caso. Entonces, sí el poder allegar constancias a la autoridad, al tribunal de alzada, tendría que ser trascendental. Lo que en el despacho hemos hecho y otros colegas también ha sido invocar, por ejemplo, hechos notorios que aparecen en las páginas públicas de ciertas instituciones del gobierno para probar que es un proyecto de energía importante en el país o son proyectos de energía importantes en el país y que no se puede conceder una suspensión que obstaculice ese proyecto porque ello implicaría ir en contra del orden público y del interés social, cuestiones contra los que no puede ir una suspensión en términos de la ley de amparo. Por supuesto. Bueno, y el poder, platicábamos brevemente que el Poder Judicial ha evolucionado en sus criterios con respecto a la promoción de este tipo de juicios de amparo. ¿Qué más agregarías a ese respecto? Pues yo si me permites, Benja, perdón, yo agregaría que honestamente nos hemos encontrado con gratas sorpresas del Poder Judicial también, sobre todo en el norte del país y en algunos estados del centro del país, donde vemos resoluciones ya en donde se admite a trámite una demanda y como decía Benjamín, no necesariamente se concede una suspensión de oficio y de plano. Ni tienes que ir de la Seca Medina a conseguir exactamente, la notificación. lo que están haciendo estos jueces ya de entrada es, por ejemplo, decir, tú estás promoviendo un juicio de amparo contra un proyecto en materia energética del país, en este caso, por ejemplo, un hidrocarburo, que es un bien de dominio directo del Estado, y tú no puedes promover un juicio de amparo que obstaculice ese proyecto en materia energética. Entonces, yo no te puedo conceder, juez, una suspensión para el efecto de suspender ese tipo de... Además de que hay disposición expresa en la ley de amparo que cuando se trata de bienes de dominio directo del Estado no procede la suspensión. Entonces, ahí más bien nos hemos topado en la evolución de estos criterios que los jueces sí hacen un ejercicio de ponderación por un lado los derechos fundamentales del quejoso y por el otro lado el orden público y el interés social y la trascendencia que tiene para el Estado la utilización de este tipo de bienes de dominio directo, ¿no? Sí, como Benjamín lo ha dicho, aquí es una cuestión de ponderación de derechos humanos. Sí, claro. ¿Qué pesa más en la balanza? El derecho humano de una comunidad indígena en donde ya tiene un contrato celebrado y ya se le pagó, ya se celebraron todas las formalidades, etcétera, o el interés social y el orden público de un proyecto que va a dar mucho más al país. O sea, esa ponderación de derechos. No es un proyecto estatal, sino verdaderamente nacional. Así es. Y en digamos, lo que hemos observado también es que lo armonizan, o sea, se puede armonizar al momento de dictar una suspensión, en ese ejercicio de ponderación, el proteger un derecho humano, pero permitir el desarrollo de un proyecto. O sea, ese ejercicio tendría que hacer el juez. Yo creo que ahí tendría que llegar
del juez, de manera tal que no se vulneren los derechos del quejoso, Sí, pero que pero tampoco se obstruya o se obstaculice el desarrollo de este tipo de proyectos. que en última instancia, pues los desarrolladores de estos proyectos, pues también tienen garantías que proteger, ¿no? Por supuesto. Que no me pares la obra, que no esté yo gastando y gastando pues Sí, una claro. cantidad interesante de dinero diaria por Sí, una obra parada. Y otro tipo también de criterios que hemos visto también en este sector es, por ejemplo, que los juzgados de distrito dictan suspensiones. En efecto, le dicen a las empresas de energía, suspende, pero cuando tú vengas al juicio, ya sea como autoridad responsable o como tercero interesado, si llegas a ofrecerme un contrato en donde yo veo que ya la tienes celebrado con la comunidad quejosa, con el ejido quejoso, con el titular de la parcela o con el titular, se revoca la suspensión de inmediato. Entonces, ya son jueces que saben cómo se conducen los operadores que están detrás de juicios de amparo que realmente los usan como una extorsión judicial, ¿no? Claro. Entonces, ya empieza a haber un avance y todos estamos aprendiendo con base en esta reforma energética junto con el Poder Judicial de la Federación. No, y qué bueno que hay tanta información. Benjamín, ¿nos regalarías conclusiones, por favor? Pues, en conclusión, me parece importante el hecho de la evolución que ha tenido el Poder Judicial a lo largo de estos años de vigencia de la reforma energética por cuanto hace a la promoción de este tipo de amparos, ¿no? Sí hemos visto una evolución de criterios por cuanto hace al tema de la suspensión, pero también de la resolución en el fondo de este tipo de asuntos. Entonces, creo que vamos por buen camino en ese sentido, en materia de promoción de estos juicios de amparo, y sería mi conclusión. ¿Y qué más? ¿Qué sugerirías tú, además de estos cambios de criterio positivo que ha habido Sí. y que pues se van dando sobre la práctica? Pero a nivel legislativo ya nos decías, ¿qué otra cosa añadirías tú como conclusión en torno a esto? Pues hay un tema también que a mí me parece fundamental en la reforma energética, que es la adquisición del derecho de vía para llevar a cabo este tipo de proyectos, ¿no? Esa adquisición del derecho de vía recae únicamente en la empresa que desarrolla el proyecto, en el permisionario. Yo creo que podría tener una participación más activa el gobierno para la adquisición de derecho de vía y para el reconocimiento de ese derecho en forma tal que se vuelva un hecho, tal vez hacerlo un hecho notorio, ¿no? Por ejemplo, todas las autorizaciones a nivel federal o estatal sí constan en páginas que pueden ser consultadas. Pero lo que va pero la celebración del contrato privado directamente con el propietario, con el poseedor, ese no es público. Entonces, en el momento en el que se promueven este tipo de amparos, o quizá poner nada más una notita, no se hace público, pero existe esto y esto. Exacto, que se haga el conocimiento público que se tiene celebrado un derecho de vía. ¿No? Exacto. A lo mejor no vas a tener acceso al contrato en sí. Así es, pero exactamente. Que sepas que existe. Que sepa que existe un derecho de vía constituido, ¿ya? Y ahí cuando previamente, lo exhibo, exacto. O que la propia autoridad pueda consultar, si bien, o sea, restringir, digamos, la información privada de los contratos para el público, pero que el juez sí pueda acceder a esa información de cómo se celebró el contrato, cuál fue la contraprestación, está registrado, está inscrito, se llevó a cabo conforme al procedimiento que establece la ley, o sea... Y que tenga la certeza de que no se está vulnerando nada. Así es. Creo que, no sé, el gobierno podría ayudar en ese sentido para que al momento de promover este tipo de amparos, pues el juez pueda tener mayores elementos de estudio y análisis para la concesión de este tipo de medidas. Claro. Muchas gracias. Rogelio, ¿algunas conclusiones que quisieras dejarnos antes de cerrar el programa? Muchas gracias, María. Yo diría que al final del día el juicio de amparo ha sido vital, ha jugado un papel importantísimo en el desarrollo de esta reforma energética, pero sobre todo desde el lado positivo, tenemos mucho que tomar, pero desde el lado negativo creo que tenemos todavía áreas de oportunidad importantes. Áreas de oportunidad suena bonito, pero sí tenemos mucho que hacer en ese sentido, y gran parte de esa labor le corresponde a los litigantes como nosotros. Nosotros somos los que estamos argumentando ante los tribunales colegiados, ante los juzgados de distrito, etcétera, para poder ir moldeando
la ley de amparo y la legislación secundaria en materia de energética, ¿no? Interpretación. Sí. La interpretación, vamos dando ciertos criterios de interpretación y creo que tenemos un rol muy importante como abogados y sobre todo innovar. O sea, tenemos que innovar con cuestiones trascendentales, como habló Benjamín, de este incidente de modificación o de revocación a la suspensión. No obstante que hayas perdido tu recurso de queja de 2 días o tu recurso de revisión contra la suspensión definitiva, tienes todavía a la mano herramientas que pueden modificar o revocar una suspensión de esta magnitud, ¿no? Entonces, yo creo que vamos por un buen camino, vamos evolucionando. Falta mucho por hacer, pero creo que vamos a llegar a buen puerto eventualmente. Yo también creo, y además es una materia que se desarrolla sobre error y aciertos y errores, y lo vas desarrollando en la práctica. Así es, totalmente. Muchas gracias, pues les agradezco mucho haber venido ambos y que se repita pronto. Seguro que sí. Muchísimas gracias a ti, María, gracias al canal judicial. Muchas gracias, María. Gracias a ustedes. Les agradecemos su atención y los esperamos en la siguiente emisión de Entre Juristas.